Bendiciones, qué bueno estar acá otra vez juntos en armonía por este medio para recibir todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros en este día, ¿sí? Quiero compartirte hoy una meditación de la palabra que tiene que ver con ver lo que Dios nos da, ¿sí? ¿Sabes qué? El Señor en alguna oportunidad le dijo a uno de sus discípulos, bienaventurado los que no vieron y creyeron, ¿no? Hablando de aquellos que compartían con él su tiempo. Esto está en Juan 20:29, ¿sí? Y ahora yo te digo que la verdad es que el ser humano que hoy puede creer a la palabra de Dios puede ver lo que Dios le da, ¿sí? Y también la palabra de Dios dice que hubo gente que necesitó ver para creer, ¿sí? Y nosotros es como que nos aferramos mucho a esta postura y decimos, no, solamente hay que creer y después ver, pero sin embargo, las dos cosas parecen ser válidas delante de Dios porque Él sabe muy bien cómo somos y cuál es el momento que estamos viviendo de la vida cuando no le conocemos al Señor o cuando lo conocemos al Señor, ¿no? Y en Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Jesús había hecho un milagro poderosísimo que pertenecía justamente al Mesías, a la característica del enviado de Dios. Entonces los judíos sabían muy bien qué era lo que habían visto, entonces creyeron en Él como el Mesías, el Salvador, el enviado, ¿sí? Así que ver por la fe lo que Dios nos da nos hace actuar en la dirección correcta, ¿sí? A veces Dios deja que nosotros veamos algunas cosas para que podamos afirmar nuestra confianza en Él. Pero a veces nos pide expresamente que creamos que Él es fiel y que lo que Él dice, eso va a hacer. Entonces podemos vivir más tranquilos, más confiados, ¿sí? Y te comparto en Hebreos 11:23 que nos habla justamente de una familia que creyó y porque creyó, vio lo que Dios le dio, ¿sí? Y dice así, por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Si nosotros leemos todo este pasaje, nos damos cuenta de que los padres de Moisés estaban sufriendo persecuciones como pueblo de Dios, porque ellos eran pueblo de Dios y estaban esclavizados en Egipto, estaban pasando momentos de aflicción. En esta oportunidad era una aflicción nacional de Israel, que estaba esclavo en Egipto, ¿sí? Pero también participaban de las peticiones y el anhelo de ese pueblo de ser libres de la esclavitud. O sea, no solamente de la aflicción, porque ellos eran esclavos igual que los demás, sino también del anhelo y de la petición de Dios hacia Dios para ser libres, ¿sí? Ellos eran partícipes de ese pueblo y vivían lo que todo el pueblo vivía.
ellos, igual que todos, habían recibido la promesa de liberación de parte de Dios y sin embargo, cuando vieron lo que Dios les había dado a ellos, que era un hijo varón, era un riesgo en ese tiempo tener un hijo varón. Sin embargo, ellos confiaron, dejaron de lado el miedo, se olvidaron de la amenaza y se dieron cuenta de que ese hijo que Dios le había dado no debía ser destruido, sino cuidado por ellos. La fe en el Señor, la confianza en el Señor, los guió a actuar de una manera distinta a los otros padres. La verdad es que no sabían ellos que ese iba a ser el libertador, pero como tantos otros padres que recibieron hijos varones, se sintieron acorralados. Sí, igual que los demás. Era la necesidad emergente. El faraón había mandado matar a todos los hijos varones, ¿no? Sin embargo, algunos padres dejaron que sus hijos fueran destruidos, pero los padres de Moisés no lo hicieron. Lo preservaron, lo cuidaron, a riesgo de todo, defendieron lo que Dios les había dado, ¿no? Ahora, dejando un poquito esto que es análogo, que es histórico, pero también que sirve para nosotros como testimonio, ahora nosotros hoy por la fe recibimos al Hijo de Dios en nuestros corazones. Es Cristo, es el Hijo amado. Y nosotros ya lo tenemos. Por la fe mora en nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos nosotros lo que Dios nos dio? ¿Sabes que justo cuando necesitábamos una liberación, un descanso para nuestra alma, cuando ya no podíamos más con nuestra propia vida, Dios nos dio la vida de su Hijo? Por la fe, muchos de nosotros ya lo tenemos, ya lo recibimos. Ahora, ¿cómo vivimos esa vida? ¿Cómo la cuidamos a esa vida? ¿Cómo valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿No? ¿Todavía tenemos miedo a las amenazas del presente siglo malo? ¿Necesitamos ver para creer que lo que Dios dice es verdad? Nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos muy bien lo que está pasando en este tiempo, lo que está ocurriendo en este tiempo con toda la humanidad y también los tiempos que van a venir, los conocemos. Exactamente sabemos qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Algunos de nosotros vamos a poder participar de las cosas que la palabra de Dios anuncia para los días venideros. Y otros tal vez nos vayamos un poquito antes, pero tenemos que saber y entender que lo que Dios dice es verdad, ¿sí? Dice la Biblia que estamos en tiempos peligrosos. Y la verdad que son tiempos peligrosos simplemente porque nuestra fe es probada y es probada de muchas maneras y en todas las etapas de nuestra vida. Cuando un niño tiene fe, su fe es probada muchas veces, quizás con los niños de alrededor, los que participan en la escuela con ellos o en el barrio. Sí, muchas veces va a tener que dar razón de su fe, aunque no vea todavía lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, tendrá que afirmar su fe. Un adolescente, un joven, una persona adulta, una persona que ya tiene familia, todo el tiempo nuestra fe es probada. ¿Qué hacemos en nuestra familia si vivimos realmente la palabra por fe, a pesar de que todo alrededor va en contra o no toma en cuenta la palabra? ¿No?
Cuando somos solteros, cuando somos casados, cuando estamos viudos, cuando somos separados, cuando, no sé, nos abandonaron, cuando... Lo que pase, mi hermano, lo que pase en la vida, prueba nuestra fe. Y realmente en este tiempo la fe tiene que tener su sustento en la palabra, en lo que Dios dice, no en lo que nosotros vemos o que lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque Cristo es esa palabra viva que nos habita, y Él es el sustento. Mirá lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice todavía el apóstol a su discípulo: mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Palabras de Jesucristo por el Espíritu. Mientras el Señor viene a buscarnos, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Sí, mi hermano, sí, tenemos que estar preparados constantemente para ser ejemplo de los demás, para mostrar por las claras que el poder de Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una expresión de vida que es del cielo, que no es de esta tierra. Ocupados permanentemente en la lectura de la palabra, leerla, meditarla. No es leer un versículo para simplemente decir, bueno, ya leí. No, es meditarla, pensar en ella. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me está enseñando hoy? ¿En qué tengo que ir por el carril del Señor? La exhortación tiene que ver con utilizar esta palabra de vida para que otros sean animados en esta vida de Dios, ¿sí? Y la enseñanza, por supuesto. En este caso, obvio, Pablo le estaba hablando a Timoteo, que era un pastor y maestro, pero mi hermano, vos y yo, aunque no seamos pastores ni maestros de la palabra, sí podemos enseñar la palabra con nuestra propia vida, en casa, donde nos movamos, donde estemos. Nuestras actitudes dicen mucho. Si nosotros podemos valorar lo que Dios nos dio, indudablemente vamos a poder enseñar a otros, aunque tal vez no podamos verbalizar esa enseñanza, sí lo podemos dar como ejemplo a los demás, ¿verdad? Así que la palabra tiene que ser enseñada, mi hermano, sea hablada, hablamos de predicar la palabra, sea cantada o sea vivida, es lo que nos pertenece. Es lo que tenemos que hacer, tenemos que estar ocupados en estas cosas. Mi hermano, nosotros estamos ungidos para este tiempo. Nosotros estamos preparados, quiere decir la palabra, acordes a lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestra generación. Por algo estamos todavía en esta tierra, ¿no? Así que a no descuidarnos, a no estar ahí desprevenidos, a no estar esperando que Dios haga algo para después decir, esto lo hizo Dios. No, también tenemos que utilizar la otra parte, la fe. Dios es Dios y no va a dejar de ser Dios por más que pase lo que pase en esta tierra, ¿verdad? Así que
Te cuento algo, una vez un vecino me dijo, dentro de unos años voy a ver si es cierto que Dios te cambió. Obvio, yo le había compartido mi fe y le había dicho que el Señor había cambiado mi vida. Bueno, en ese momento no entendí mucho, yo era muy nueva en la vida de Dios, pero hoy lo entiendo, mi hermano. Hoy entiendo que tenía razón. No lo podía comprobar al instante mi cambio de vida, pero en el tiempo, así que ahí estaba mi responsabilidad y después lo entendí, no era cuestión de expresar mi fe solo con palabras o solo por un tiempo. Era cuestión de vivir la vida de Dios desde el día que Él me dio esa vida hasta el día que me vaya con Él. Entonces, ahí la situación cambia, ¿no? Así que no tenemos muchas opciones, mi hermano. O le creemos a Dios y seguimos adelante con fe y confianza en Él, o terminaremos hablando o conduciéndonos como las personas que no conocen al Señor, operando en la naturaleza terrena, en vez de en la naturaleza celestial que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así que si vamos a estar comprometidos con nuestra generación, mi hermano, debemos mirar bien para ver lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios te dio en este tiempo? ¿De qué te proveyó todo este tiempo el Señor? Mi hermano, nosotros ahora estamos viviendo en estos 2 añitos una situación mundial, pero no tenemos que prepararnos ahora. Se supone que ya tendríamos que habernos preparado muchos años antes. ¿Cuántos años hace que conocemos al Señor? Entonces ya tenemos que estar preparados para este tiempo. Y quiero decirte algo, el que hoy se convierte al Señor y tiene la vida de Cristo y expresa su nueva naturaleza, está preparado para vivir en este tiempo, ungido para vivir en este tiempo, mi hermano. Pero tenemos que ver lo que Dios nos ha dado. Ya partiendo de la base que el Señor nos dio su vida y su naturaleza, no tendríamos que pedir más nada, mi hermano. Ya estamos equipados para este tiempo. Porque en este tiempo y hoy hay personas que necesitan ver en nuestra forma de vida al Cristo crucificado para ser salvos, mi hermano. Obvio que ellos lo van a recibir por fe y van a ser salvos por fe, pero a veces necesitan ver que Jesús vive en nuestros corazones, ¿sí? Así que algunos van a creer por la palabra que le predique, como dice la palabra de Dios, por la locura de la predicación. Pero otros, mi hermano, van a necesitar ver lo que Dios hizo en tu vida para creer. Así que, mi hermano, tengamos en este tiempo esto en mente para que no desmayemos, ¿sí? Oremos, ¿sí? Para poder ver siempre lo que Dios nos ha dado, sabiendo que nunca nos va a dar algo que es incompatible con su propósito, ¿sí? Oramos, mi hermano, que el Señor obre en nosotros cada día para que tengamos esa luz y ese entendimiento de no andar desmayando en este camino glorioso que el Señor nos ha trazado, ¿sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres Dios sobre todas las cosas y jamás vas a dejar de ser Dios, aunque pase lo que pase en esta tierra. Señor, sabemos que nuestra fe es probada constantemente y te damos gracias porque entendemos que estamos preparados para este tiempo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y así como Él estuvo preparado para su tiempo, para dar a conocer el reino de los cielos y para traer a las personas la vida nueva que necesitaban, hoy también estamos nosotros preparados porque Cristo vive en nosotros y el Cristo manifestado a aquellas personas que hoy nos rodean, indudablemente les traerá salvación y vida eterna. Señor, te amamos, te glorificamos, te damos gracias y aunque ninguna otra cosa en esta tierra recibamos de aquello que
está anhelando nuestro corazón, que no nos importe, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo renovando nuestra vida de tal forma que podamos ver lo que vos ya nos diste y no solo disfrutarlo, sino también impartirlo y sobre todas las cosas saber que jamás nos vas a dejar afuera de todo tu propósito glorioso con la humanidad entera.